Muy buenas tardes. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el apoyo del Ministerio de Educación, les da la más cordial bienvenida al webinar informativo Proceso de Acceso a la Educación Superior. Gracias por estar conectados. Saludamos a quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. María Cristina Aguirre, subsecretaria de Acceso a la Educación Superior de CENESID. Cristina Rivadeneira, directora nacional de bachillerato del Ministerio de Educación. Docentes, estudiantes, padres de familia. El objetivo de este webinar es brindar un espacio para que la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación socialice a los estudiantes de bachillerato la información oportuna sobre el proceso de acceso a la educación superior. En este diálogo nos acompañan Cristina Rivadeneira, directora nacional de Bachillerato en Moderación. María Cristina Aguirre, subsecretaria de Acceso a la Educación Superior de CENESID, quien explicará el proceso de acceso a la educación superior. Adelante, tienen la palabra. Muchísimas gracias, Liz. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este primer espacio, un webinar y un diálogo en conjunto que hemos realizado con la CENESID y el Ministerio de Educación. Para nosotros como Ministerio de Educación es importante compartir siempre estos espacios de diálogo que permitan a las y los estudiantes, a nuestros docentes, también conocer cuál es el proceso de acceso a educación superior en este primer periodo académico 2023. Y más que nada para nuestros estudiantes de bachillerato, a nuestros estudiantes de bachillerato en ciencias y bachillerato técnico, conocer cómo se puede continuar con su trayectoria estudiantil y conocer paso a paso el proceso para acceder a la educación superior. Entonces, bueno, muchas gracias María Cristina por estar esta tarde con nosotros. Quiero empezar este diálogo contigo, más que nada para que sea un proceso informativo y no tanto un webinario tan consolidado. ¿Sí? Queríamos saber primero cómo se va a realizar el proceso de admisión en este nuevo periodo académico. Hola Cris, y bueno, pues sí, como bien lo has mencionado, muchísimas gracias por el espacio. Creo que este tipo de colaboraciones interinstitucionales dan lugar a unos frutos maravillosos. En este caso, estamos de cara al nuevo proceso de acceso a la educación superior, que sin duda tiene nuevos componentes y es importantísimo llegar a la ciudadanía y comentarles esto. Lo estamos haciendo de diversas maneras y creo que estos espacios son de los espacios más valiosos para hacerlo. Entonces, sin mayor dilación, arranco. El nuevo proceso de acceso a la educación superior parte de la expedición del decreto presidencial 494 que establece una reestructuración del sistema de acceso a la educación superior. En este sentido, ahora, para ingresar a la educación superior, este proceso, los mecanismos de ingreso, los desarrollan las universidades. Y en el caso de los institutos, será CENESID la institución que, como ente rector de los institutos, lleve a cabo este proceso de acceso a los institutos. Y en el caso de las universidades desarrollarán sus mecanismos de admisión, mismos que tienen que desarrollarse en acogimiento a lo que establece la normativa, y en este sentido me refiero desde la Constitución a la normativa que CENESID ha desarrollado para estos efectos. También creo que es importante comentarte que para efectos didácticos hemos concebido el nuevo proceso de acceso en tres grandes momentos, ¿no? Y sobre todo cara a lo que tiene que ver con el proceso en sí para el ciudadano. Entonces, tenemos un primer momento en el que nos encontramos actualmente, que es el proceso, la etapa de registro nacional. El registro nacional es una etapa que consiste en que los ciudadanos realicen un proceso de registro en el que es muy sencillo, no toma más de 15, 20 minutos y tienen que ingresar datos personales con los que ellos cuentan. ¿Qué datos? Mi nombre, número de cédula, dónde vivo, si cuento con una discapacidad, si tengo un computador, si no lo tengo, si tengo acceso a internet, si no lo tengo, autodeterminación. Estos factores permiten crear un perfil de ciudadano y esta información permitirá a su vez que las universidades, en los mecanismos que desarrollen, lleguen al ciudadano y realicen un proceso con información validada y verificada.
Estás en silencio, Cristi. Ahí. No, te estamos escuchando. Ya, muy bien, perdón. Entonces, en ese sentido, la etapa de registro nacional arrancó el 29 de diciembre y finalizará el 12 de enero. ¿Quién tiene que hacerlo? Todos los ciudadanos que deseen acceder a la educación superior, siempre tomando en cuenta que para acceder a la educación superior debemos contar con un título de bachillerato. Entonces, los bachilleres que están próximos a graduarse en régimen Costa Galápagos, que si no me equivoco, acaban clases ahora a finales de febrero, son aquellos bachilleres a los que estaría dirigido este periodo de registro nacional. ¿Por qué? Porque los bachilleres que se gradúan más adelante podrán hacer un siguiente registro nacional para el segundo semestre, ¿no? Entonces, es la etapa en la que nos encontramos de registro nacional. Y de hecho, aprovecho el espacio para combinarlos a quienes se han conectado al webinar, así hay docentes también que estén al tanto de esta información, ya que estamos activos con el registro nacional y es un requisito sine qua non con el que debe contar todo el que quiera realizar un proceso de acceso, ya sea directamente con la universidad o el proceso de acceso a los institutos. El segundo gran momento es justamente la implementación de los mecanismos de acceso desarrollados, tanto por las universidades como por CENESID en el caso de institutos. Y finalmente habrá un tercer gran momento que es la aceptación del cupo en plataforma por parte de los ciudadanos. Esto se realiza luego de que las universidades por su lado, luego de realizar su proceso, realizan la asignación de cupo y en el caso de CENESID, CENESID asigna los cupos en función de lo que los chicos han postulado y todos aceptan en plataforma. Eso también permite una transparencia en la asignación, un conocimiento de todo el sistema de educación superior respecto de los cupos asignados y de la misma manera da paso a que haya una mayor eficiencia en la asignación de cupos y permita tener un mapeo de los cupos que se están asignando y de las siguientes etapas que podrían surgir de aceptación de cupos en caso de ser necesario. Excelente. Muchísimas gracias, María Cristina. Bueno, con este antecedente, todos podemos conocer y conocer más cerca sobre el proceso de admisión. Es decir, que con este nuevo proceso, las universidades y escuelas politécnicas públicas diseñan sus propios mecanismos de ingreso. Solo quería pedirte que por favor nos vuelvas a recordar cuál es el link de registro o link de la plataforma de registro como requisito indispensable para que lo conozcan las personas que nos están viendo. Claro que sí, con muchísimo gusto. El link es www.registrounicoedusub.gov.es. Este es un link en el que cuando ustedes ingresen, primero se va a desplegar un portal en el que cuentan con varios tipos de información respecto de este nuevo proceso, de cómo se estructura, y van a encontrar en la parte superior derecha un recuadro que dice justamente regístrate, ¿ya? Esto es justamente donde el ciudadano debe hacer clic para proceder con su proceso de registro. Como te decía hace un momento, Cris, es un proceso muy sencillo y aparte a estos efectos, nosotros también nos encontramos activados a través de todos nuestros canales oficiales, a través de nuestras zonales en caso de que se haga presencial, a través de nuestros canales online para atender a la ciudadanía en este proceso también. Te cuento que este fin de semana que pasó y estos últimos días, coordinaciones zonales y con el apoyo de los institutos técnicos y tecnológicos públicos, nos hemos desplazado también a ferias de alto impacto, a encuentros con ciudadanos, con el apoyo de ustedes también hemos hecho visitas en colegios a efectos de que esta información llegue a todos los ciudadanos que deseen acceder a la educación superior para este primer periodo 2023. Excelente. Nada más para recordar hasta cuándo se encuentra habilitada la plataforma. ¿Hasta qué fecha? Sí, hasta el 12 de enero de 2023 a las 23:30. Es importantísimo que tengamos esto en cuenta porque faltan ya algunos días, pero a veces dejamos hacer las cosas en su momento. Creo que es una de las sugerencias más vitales que les podemos dar. Y en caso de que presentaran cualquier inconveniente, pues estarán todos nuestros canales oficiales activados para esto. Nuevamente, el registro nacional es una primera etapa
que no es una inscripción a ningún proceso de admisión de ninguna universidad o instituto, es únicamente la creación de un perfil por parte del ciudadano que permitirá que nosotros como institución, ente rector de la política pública de la educación superior, le demos a las universidades esa información validada y verificada por las entidades competentes. Como lo es en el caso del antecedente académico, lo hacemos una coordinación con Mineduc, y así como con otras carteras de Estado en el caso del otorgamiento de políticas de acción afirmativa, que como tú conoces son puntajes adicionales que responden a la situación socioeconómica del ciudadano. Entonces, estos puntajes adicionales no se dan de manera azarosa, sino que se realizan a través de un proceso de verificación con la entidad competente. A esto voy con MIES, Unidad de Registro Social, Fiscalía y dependiendo de cada política de acción afirmativa y puntaje adicional con la entidad que corresponda. Okay, muy bien. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa si algún estudiante que culminará sus estudios dentro del régimen Sierra, es decir, el próximo semestre ya realizó el registro? O sea, ¿qué es lo que pasaría con este estudiante? Bueno, en ese sentido, no va a tener ningún inconveniente el ciudadano, no lo va a tener. Lo que sí va a suceder es que no va a poder continuar con este proceso en particular porque al momento de realizar el proceso en la universidad no contará con ese componente como lo es el componente de antecedentes académicos. Entonces, aquí sí es importante y creo que es un espacio interesante para comentarle a la ciudadanía que nosotros como gobierno trabajamos en equipo y coordinado. Se hace una coordinación interinstitucional en este caso en particular, CENESID, para realizar el proceso de acceso y toda la información que esto conlleva, coordina con Mineduc que justamente obtengamos las notas de grado de los ciudadanos que hacen el registro nacional. Entonces, si un ciudadano, y pongamos ni siquiera que esté por graduarse en régimen Sierra, sino que esté en tercer curso, cuarto curso, hace el registro nacional. Finalmente, ese ciudadano, Mineduc me va a decir, oye, de este ciudadano no tengo esa información porque se encuentra en primero de bachillerato. Consecuentemente, lo que va a suceder es que naturalmente no podrá continuar con el proceso en la universidad, ya que es un requisito sine qua non. Excelente, excelente esa claridad que nos estás demostrando. Tengo otra pregunta relacionada con estas etapas que nos acabas de mencionar, si es que ya el CENESID ya tiene algunas fechas tentativas de estas etapas que ya se encuentran establecidas. Bueno, en este sentido, ahora finaliza el registro nacional el 12 de enero y a partir del 12 de enero las universidades, y esto es algo que lo hemos conversado con ellas a efectos de su coordinación y tanto el proceso de institutos que lo lleva a CENESID, tendrán el espacio para realizar sus mecanismos de ingreso entre el 19 de enero y hasta que finalice el mes de marzo, ¿sí? En este espacio de tiempo es donde las universidades implementarán sus mecanismos de ingreso y esto es algo súper importante, Cris, porque el desarrollo de los mecanismos de ingreso a la educación superior por parte de las universidades lo que da lugar a que hay un contacto directo entre la universidad y el ciudadano. A nivel local, que el ciudadano conozca la universidad, conozca su oferta, conozca su modus operandi y que la universidad de la misma manera desarrolle un mecanismo de ingreso que permita y que responda a ese perfil de ingreso que tiene la universidad, porque lo habrá conocido el ciudadano también en el desarrollo de este mecanismo. Entonces, esto es lo que tendrá lugar a partir del 19 de enero. Tengamos en cuenta también que la información que se levanta con el registro nacional es información con la que contarán las universidades para el desarrollo de sus procesos. Entonces, esta es otra pregunta importante y es que a veces dicen, bueno, si no realizo el registro nacional, ¿puedo ir luego directo a la universidad para que la universidad igual haga el proceso? Y la respuesta sería que no, debido a que la universidad necesitará contar con el puntaje de antecedentes académicos y con los factores de política de acción afirmativa y esa información nosotros como ente rector la levantamos para la universidad para que todas ellas tengan una información homogénea. Entonces no es que yo te entrego, mira, aquí está mi papel mi acta y que sea información aislada, sino que justamente se ha buscado cuidar la transparencia y la homogeneidad de la información y para eso creo que la articulación que existe entre las carteras de Estado es importantísima. Entonces, luego de esto, esta es la siguiente gran etapa,
que es, como te digo, el desarrollo de estos mecanismos. En el caso de los institutos y conservatorios públicos, se realizará el proceso desde CENESID y nosotros en este sentido, por nuestros canales oficiales, estaremos anunciando cuándo se daría la inscripción para realizar la evaluación para acceder a institutos. Ok, listo, María Cristina. Tenía otra pregunta. ¿Qué pasaría si un estudiante que aspira a ingresar a una universidad o a una escuela politécnica o a un instituto técnico y tecnológico se registra más de una vez o únicamente se puede registrar una sola vez o a más instituciones educativas o solo a una carrera? No sé si es que nos puedes aclarar esta parte. Me parece estupenda tu pregunta porque permite dar muchísima claridad, Cris, y en ese sentido, el registro es único, ¿sí? Independientemente de si tú deseas participar en el proceso, en el mecanismo de acceso de una universidad, de dos, de tres, de institutos, independientemente de eso, el registro es único. Y a la universidad o en las universidades en las que tú participes de su mecanismo, todas ellas contarán con esa información homogeneizada y únicamente podrán dar paso a tu proceso si es que tú realizaste el registro nacional. Entonces, el registro nacional es único. Ahora, creo que te puede surgir esta pregunta debido a que en el registro nacional sí se consulta a efectos meramente informativos cuál es la universidad principal de tu interés y cuál es el campo principal de tu interés. Pero esto es netamente informativo y es información que me adelanto para comentarte para qué se pregunta esto, es para que las universidades cuenten con este insumo respecto de cómo la población de alguna manera predictivamente hacia dónde está apuntando al momento de postular. Esto permitirá que las universidades planifiquen de una manera ordenada sus mecanismos de ingreso, si bien esta información es netamente informativa, no es determinante y no te limita, ¿sí? No te limita, puede ser que incluso tú digas al momento de realizar el registro nacional, bueno, la universidad XY es la principal de mi interés y el campo XD es el principal de mi interés, y finalmente se te complicó o cambió tu vida, cambió el contexto y terminaste participando en otro mecanismo. Eso no te limita en lo absoluto y creo que es una pregunta que hemos recibido constantemente. O sea, que dicen, chuta, puse en la universidad y luego me di cuenta que me gusta más otra, puedo cambiar. Entonces es netamente informativo y María Cristina, parece que no te estamos escuchando. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí volviste. Ya. Perdón, tuvimos Sí. un glitch. ¿Dónde se quedó? Cris, No sé si nos puede, perdón. perdóname, ¿dónde se La quedó? última Disculpa. parte en la que no te escuchamos al final. Ya, nada Ajá. que, como te comentaba, esta es una pregunta que se ha repetido muchísimo de personas, ciudadanos preocupados. Oye, ¿sabes qué? Puse que mi principal interés era en la universidad tal, quisiera cambiarlo porque creo que solo me puedo inscribir luego a ese proceso. Y no es cierto, o sea, esta información es netamente informativa, es información proyectiva que le permite a la universidad preparar su proceso. No obstante, es solamente informativa y no limita al ciudadano. Es decir, si luego tú no participas, no te inscribes en el proceso de su universidad, no pasa nada. Y esto me lleva a otro punto importantísimo, Cris. Eh, el registro nacional es un registro nacional, no es una inscripción, ni para el proceso de institutos, ni para el proceso de ninguna universidad, ya que el mecanismo de este desarrollo, el mecanismo de acceso, pasa justamente a las universidades. Entonces, las universidades son las que han desarrollado los diferentes mecanismos a efectos de que puedan los ciudadanos acudir a ellas luego de realizado el registro nacional.
Excelente. Me parece que ya me respondiste a esa pregunta, pero quiero volver a aclarar. ¿Qué pasa si se registra un estudiante que todavía está cursando el bachillerato, o sea, pero todavía no ha recibido su título de bachiller y ya se registra? Puede hacerlo, pero este proceso está direccionado específicamente a aquellos pronto bachilleres del régimen Costa Galápagos. ¿Por qué? Porque estos bachilleres se gradúan ahora a finales de febrero y contaremos con ese insumo respecto de su graduación. A los bachilleres que se gradúan pasado julio del 2023 y que la segunda etapa del 2023 o que se encuentran en incluso cursos inferiores de bachillerato, todavía no es necesario que realicen el registro nacional, ya que no se contará con ese insumo y no podrán acceder a un cupo por las temporalidades. De acuerdo. Listo, María Cristina, yo creo que este corto espacio de diálogo que hemos mantenido ha podido aclarar algunas dudas. Sin embargo, nuestra moderadora Liz Cueva nos indica que ya tiene algunas preguntas de las personas que están conectadas. De mi parte, agradecerles muchísimo este trabajo en conjunto que estamos realizando con la finalidad de que también nuestra comunidad educativa tenga información confiable directamente de quienes son los responsables del proceso de admisión, en este caso CENESID, y de esta forma también evitar las noticias falsas que a veces circulan en las redes sociales y confunden a los ciudadanos. Entonces, Liz, te doy paso a ti para las preguntas. Muchísimas gracias, Cris. Muchas gracias. Gracias, Cris, y María Cristina también por todas las aclaraciones. Es importante, como lo decía Cris, que podamos generar estos espacios, sobre todo para poder dar información veraz a la ciudadanía. Quiero además saludar a los más de 3,000 asistentes que nos están acompañando el día de hoy. Tenemos varias consultas. Sabemos que hay muchos estudiantes que han hecho algunas preguntas que quizá hayan sido respondidas en este primer momento. Sin embargo, creemos además que es importante que se puedan aclarar otras, ¿no es cierto? Todo este proceso, María Cristina, que tú nos has explicado, una de las preguntas es si esto solamente aplica para instituciones públicas y particulares también, o solamente aquellas de sostenimiento público. Esto se encuentra dirigido para la educación superior pública. Son 31 universidades públicas que tienen oferta de tercer nivel a lo largo y ancho de nuestro país y los 52 institutos técnicos y tecnológicos públicos. Creo que es importantísima esta pregunta y es algo que a veces uno que está en el día a día del desarrollo del proceso lo da por sentado, pero sí, está dirigido a universidades e institutos públicos. De acuerdo, muchas gracias por tu respuesta. Bueno, tú nos has comentado que existe un proceso para la admisión y uno de los primeros pasos, bueno, mejor dicho, el primer paso para el proceso de admisión es realizar el registro nacional. Entonces, respecto a esto, hay personas que nos han preguntado si es que esa información se puede modificar, información que ya consta en el registro nacional, que es información ingresada. ¿Es posible que posterior a su ingreso se pueda modificar o es información que ya se mantiene desde que se completó? Bueno, en ese sentido, no. La información que se ingresa, y esto es importantísimo, creo que la pregunta todas las preguntas han sido fundamentales, pero esta pregunta creo que es medular. ¿Por qué? Y creo que es un dato importante para quienes nos escuchan. Cuando nosotros llenamos información personal a nivel de formularios, es importante que tengamos en cuenta que asumimos una responsabilidad respecto de la veracidad de la información que se está otorgando. Se presume que el ciudadano está ingresando información certera. Ahora, posterior a esto, luego de que los ciudadanos ingresan esta información, hay información como la de la autodeterminación, que es lo que se autodetermina el ciudadano en atención a lo que dice nuestra propia Constitución. Hay otra información que, con base en la data entregada por el ciudadano, se valida y se cruza con las diferentes carteras de Estado, y esto nos permite el otorgamiento de las políticas de acción afirmativa. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la política de acción afirmativa encaminada a aquellos ciudadanos que cuentan con una vulnerabilidad socioeconómica.
en el registro social, en el registro nacional, perdón, cuando tú realizas este ingreso de información, no es que ingresas yo tengo o no tengo una vulnerabilidad socioeconómica, sino que eso se cruza con la unidad del registro social. Entonces, es todo lo que se llena en el registro nacional, posteriormente se cruza con las entidades competentes, que en este caso es el MIES. Y esto es cruzado, pero no puedes modificar lo que ya ingresaste respecto de tus datos personales. De acuerdo. Y bueno, un poco con esto que comentas, ¿no es cierto? Tú quisieras reforzar, sería importante que se pueda reforzar cuál es la importancia de completar la encuesta de registro social. ¿Por qué es importante tener esta información, estos datos y para qué sirve esta información dentro del proceso? Ahí está. Bueno, esto es el registro nacional. El registro nacional es la primera etapa del proceso de acceso a la educación superior, que como lo comentábamos con Cris hace un momento, es un proceso nuevo, ha cambiado y ha dado paso a una reestructuración del sistema. En este sentido, es importantísimo que todos los ciudadanos que estén interesados en acceder a la educación superior realicen el registro nacional. ¿Por qué? Porque si no haces esta fase de registro nacional, no podrás continuar con los mecanismos de ingreso desarrollados por las universidades o aquel implementado para el ingreso a los institutos. Entonces, si se desea ingresar, es la única vía que se tiene para que justamente las universidades, luego en el desarrollo de sus mecanismos, puedan contar con la información del ciudadano. Y nuevamente, aquí te digo algo que es vital, ¿no? O sea, va más allá de no puedes porque no, sino porque es un tema que a nivel operativo se traba si la universidad no cuenta con los datos que necesita para que el ciudadano continúe con su proceso de acceso, como lo es el puntaje de bachillerato y como lo es los factores de política de acción afirmativa. Ya. María Cristina, hay una pregunta que nos están haciendo reiteradamente en las redes y es sobre las encuestas del registro social. Esa encuesta del registro social es importante igual que todos lo llenen, es obligatorio este tema y la importancia de esta encuesta, cómo se ancla también con el proceso y con el primer paso que es lo que tú has explicado, ya el registro nacional. Bueno, no es obligatorio realizar la encuesta del registro social. La encuesta del registro social es un instrumento desarrollado por la unidad de registro social que se enmarca dentro del MIES. Y en este sentido es una encuesta que se realiza no únicamente para este proceso, sino que justamente determina el factor de vulnerabilidad socioeconómica de los ciudadanos. Entonces, si yo como ciudadano estoy participando en el proceso y deseo acceder a un puntaje por política de acción afirmativa en cuanto a mi vulnerabilidad socioeconómica, debo llenar la información del registro social, ya que como se les ha explicado a los ciudadanos, y es una información que consta al momento de realizar el registro nacional, es la manera en que nosotros validamos esto. Yo creo que aquí es importantísimo recordar que nosotros como servidores públicos y como gobierno tenemos una responsabilidad con todos los ciudadanos de hacer los actos de manera transparente y clara. Entonces, yo para otorgar un puntaje adicional por vulnerabilidad socioeconómica, digamos, si tú lo dejas al criterio de María Cristina, no tengo competencias como secretaría y adicionalmente se puede tornar en algo subjetivo. Entonces, es por eso que se han desarrollado los procesos claros y necesarios con las entidades competentes, que en este caso es la Unidad de Registro Social en cuanto a vulnerabilidad socioeconómica. Y por eso se lo solicita a los ciudadanos que en caso de que requieran este puntaje adicional, pues se realice la encuesta del registro social. Perfecto, ahí queda muy claro lo que tú nos acabas de decir, María Cristina. En casos específicos de la oferta, en el caso de instituciones militares, ¿el registro es el mismo para el acceso a instituciones militares y policiales o cuál es el mecanismo de acceso? Bueno, absolutamente todos los ciudadanos que desean acceder a un cupo en la educación superior deben realizarlo, incluido aquellos casos de carreras focalizadas. Entonces, todos los ciudadanos deben realizar el registro nacional. Creo que esta es una pregunta que no ha surgido tan constantemente y más bien te agradezco muchísimo, Liz, porque es importantísimo. Todos tienen que realizar el registro nacional.
De acuerdo. Bueno, y finalmente, solamente conocer cómo sería el registro para los estudiantes del extranjero que quizá no cuentan con cédula, en este caso, ¿cómo lo harían aquellos estudiantes del extranjero? Bueno, en este sentido, muy en línea con lo que te comentaba hace un momento, nosotros cruzamos información con todas las entidades competentes y en ese sentido, si no cuentan con cédula, deben contar con un pasaporte vigente y esta información naturalmente se valida con Cancillería. Perfecto. Muchísimas gracias, María Cristina, por toda la explicación, por tu tiempo. Es fundamental que pueda quedar como muy claro el proceso. Comentarles a quienes nos están viendo, a las más de 3.000 personas que nos están viendo, que el enlace de cómo ingresar al registro nacional se encuentra en la pantalla, en esta transmisión. Entonces, si no lo alcanzaron a notar mientras tú mencionabas, está dentro de la transmisión y lo pueden utilizar ya para completar la encuesta en los cronogramas. Solamente para no dejar pasar esto, ¿hasta qué fecha estaría habilitado el sistema? Y con esto ya cerraríamos. Muchas gracias, Cris. Bueno, el registro nacional se realizará hasta el 12 de enero a las 23:30. Y nuevamente, Liz, nada más agradecerte a ti, a Cris y a todo el equipo. Creo que este tipo de esfuerzos e iniciativas interinstitucionales son las que dan lugar para, como lo decía Cris hace un momento, que la información llegue de manera clara a nuestros ciudadanos. Y nuevamente, no solamente el webinar, son todos nuestros canales oficiales los que se encuentran volcados para atender a la ciudadanía y pues la gratitud infinita al Ministerio por este tipo de espacios que creo que son vitales. Muchas gracias, María Cristina, por tus valiosos aportes. Bueno, finalmente llegamos a la parte final de este importante conversatorio y a quienes nos están viendo y escuchando les invitamos a informarse a través de las cuentas oficiales. Que tengan una excelente tarde. Gracias, Liz. Un excelente